¿Quién vive? ¿Cuántos están agradecidos al Señor? Hay calor, ¿verdad? Pero no importa, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Bueno, hermanos, estoy agradecido al Señor por la oportunidad que me da de predicar la palabra. Yo sé que hay bastante calor, lo noto por los movimientos que veo, no es que estén aplaudiendo, sino que bueno, están generando ahí autoventilación. Pero entonces bueno, voy a tratar en lo posible, hermano, de no pasar de 30 minutos, pero de repente tal vez me vaya un poquito corriendo en el mensaje, ¿sí? Pero eso es lo que le pido, 30 minutos de su tiempo, de su atención, porque la palabra de Dios es la que nos edifica, ¿verdad? La que nos transforma, la que nos hace desviar. Entonces bueno, yo le voy a pedir que usted abra su Biblia en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, y vamos a estar leyendo una parábola conocida por muchos, pero yo no sé por qué esta parábola no se predica tanto, hermano. De hecho es muy raro que se predique, aunque está en la palabra de Dios y transmite un principio del reino de Dios, no se habla mucho acerca de ella, ¿sí? Y es la parábola del mayordomo infiel. ¿Usted ha escuchado esa parábola antes? ¿Ha escuchado, cierto? ¿Y cuántas predicaciones ha escuchado acerca de eso? Muy pocas, ¿verdad? Muy pocas. De hecho no recuerdo la última vez que escuché una aquí en la iglesia. Entonces, si ya usted la encontró, Lucas capítulo 16, verso 1, si lo tiene, leemos bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue abusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando me quiten de la mayordomía me reciban en su casa. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta, escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y hay un punto y coma en su Biblia, ¿verdad? Miren lo que dice Jesús: porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque eres bueno, eres maravilloso, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo, mi Dios amado. Padre, te pido que tu palabra corra y sea glorificada y podamos ser edificados por ella, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, para mí es bien curiosa esta parábola, porque me parece como un poco hasta extraño y chocante. No solamente por eso, sino porque llevo años dándole vuelta a esta parábola, pensándola, estudiándola, porque la primera vez que la leí, realmente no la entendía, no comprendía. A mí me parecía extraño, ¿por qué Jesús está usando un escenario, una historia, que eso es lo que es una parábola, para darnos una enseñanza a nosotros, pero está usando un hecho y una situación que no es correcta? Me parece extraño. De hecho, es tan extraño que esta parábola se diferencia de muchas parábolas, en que la mayoría de las parábolas, los personajes que tienen, muchas veces simbolizan o hablan de Dios o el Padre. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, el Padre representa a Dios, ¿cierto? Creo que todos entendemos esa parte allí. Y a veces hay personajes que son malos, pero en esta historia, todos los personajes son malos. Todos los personajes. Los deudores, el amo infiel, el mismo amo también es malo en la historia. Entonces se da cuenta, no se preocupe, que lo vamos a repasar. Entonces se da cuenta de que sí, todos los personajes. Entonces, pero Jesús dice, o usa esta historia para enseñarnos algo a nosotros, a los discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Yo soy el discípulo de Jesús. De hecho, cuando usted lee el verso 16:1 dice: dijo también a sus discípulos. Pero cuando usted lee el contexto completo, desde el 14, el 15, el 10 y
Era un grupo mixto, pero Jesús dice que lo dijo a sus discípulos, porque eran sus discípulos los que necesitaban entender el trasfondo de esa parábola. ¿Sí? Entonces, qué interesante, si usted es un discípulo, a usted le interesa lo que hay allí en esa historia, más allá de que sea muy extraño, más allá de que sea un poco controversial hablar de ella. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, si no es una buena historia y los personajes son malos, ¿qué puedo sacar bueno de ellos? ¿Qué yo puedo extraer bueno de ellos? Jesús no lo hizo por no dejarlo, pero hay algo que yo debería poder extraer allí. Para poder hacer eso, hay un verso que quiero traer a luz. Está en Hebreos capítulo 5, verso 12, del 12 al 14. Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14. Ya yo lo tengo acá para adelantar tiempo. Se lo voy a leer. Hebreos 5, 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabe? El escritor a los hebreos, la persona que escribió esto, no se sabe con exactitud quién fue, muchos lo atribuyen a Pablo, pero lo cierto es que el público, el mismo nombre del libro nos lo dice, fue escrito hacia los hebreos. Y él les está haciendo una acotación, él está diciendo, mira, ustedes a estas alturas ya deberían ser maestros, pero necesitan que todavía se les hablen los rudimentos, las cosas más básicas que él consideraba leche, porque no estaban listos todavía para cosas sólidas. Y después da una característica de la persona que es maduro, de un discípulo en Cristo que es maduro, es capaz de discernir ¿qué? Lo bueno de lo malo. Eso es justo el último párrafo que dice: el que es maduro es capaz de discernir lo bueno y lo malo. O sea, que es capaz de observar algo que aparentemente está mal, pero encuentra algo que está bueno allí. Discierne ¿qué? Lo bueno de lo malo. Entonces, en esta historia, creo que es bastante obvio lo que está mal. Y vamos a volver a leer para que usted se dé cuenta qué está mal en eso. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un mayordomo infiel que se le está acusando, no de que roba. Disipador es que no está manejando bien las finanzas, no le está haciendo de la forma correcta, pero no necesariamente que no roba. Por eso es que no sale del cargo inmediatamente. Sencillamente no lo estaba bien. El amo recibió una noticia de él y dice, bueno, mira, vas a tener que entregar de eso. Por eso es que él tiene un periodo de tiempo en el que tiene que arreglar las cuentas. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi ama me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando me quiten la mayordomía, me reciban en sus casas. Entonces, si usted continúa leyendo la historia, usted se da cuenta que él le hace una propuesta a los deudores de su amo y le propone, bueno, mira, ¿cuánto que le debías? No, le debías tanto, bueno, pon tanto, pero no lo hace él. Le dice a ellos que lo haga, porque en cierta forma los estaba incriminando. Porque lo que estamos viendo allí es un fraude. Cuando Jesús trae a colación esto, no es que está validando lo que ellos hicieron, no está validando eso, es un fraude lo que están haciendo allí. El mayordomo infiel está siendo infiel, pero lo más tremendo es que el amo, después que ve todo lo que hizo el mayordomo, el hombre lo felicita.
porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ah, ese es el detalle. Jesús está haciendo una crítica, pero una crítica constructiva a los hijos de luz. Está diciendo, ellos son más habilidosos, son más sagaces, son más entendidos a la hora de hacerlo. Eso es lo que está haciendo Jesús ahí. Jesús no está diciendo que lo que sucedió es correcto, no. Jesús está diciendo que hubo una sagacidad en él para entender dos cosas: tiempo y acción. Ese es el corazón de la palabra, el tiempo y la acción. Dígale que está a su lado, tiempo y acción. Fíjense lo siguiente, vamos a de nuevo a la parábola. Miren, había un hombre rico que tenía un mayordomo y que fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Él recibe una noticia y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a tener que dejar el trabajo. No vas a poder seguir estando en la posición que estás. Ese mayordomo, ¿qué dice para sí mismo? Él dice, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué voy a hacer? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Él está pensando en ese momento, en ese instante, lo que va a pasar en el futuro. Eso es tiempo. Él fue entendido en el tiempo que estaba. Recibió una noticia, se da cuenta que las cosas van a cambiar y él dice, ¿qué voy a hacer? Trabajar, me da flojera. Mendigar, no, me da pena. Después de haber sido el mayordomo de la casa, ahora voy a andar pidiendo. No. Entonces el hombre se inventa una estrategia. Y esa es la segunda cosa allí, hacer. Él se piensa una estrategia para cambiar, ¿qué? En el presente, haciendo eso, cambiar su futuro. Porque él se estaba garantizando de que esa persona a la que le estaba entregando su cuenta y les iba a borrar la cuenta, y que ellos se estaban incriminando también, porque en cierta forma él les dice, escribe tanto. Claro, estaban haciendo eso. O sea, que ellos estaban muy conscientes de que era un fraude. Él se estaba asegurando de que después lo iban a recibir en su casa. Este es el ejemplo de lo que no se debe hacer, bueno. Eso está mal. Pero lo que sí hay que ver en la historia es que el hombre fue entendido en el tiempo y que tenía que hacer algo para cambiar eso. Y eso es exactamente Jesús lo que está diciendo. Muchas veces nosotros los discípulos somos lentos para entender el tiempo y lo que tenemos que hacer. Y eso se ha visto a través incluso de la historia, no se preocupe, que en adelante lo vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ir viendo. Hay algo bien interesante de esta historia, hermano, y esta parábola, es que tiene una aplicación personal para usted, muy personal. Y es una aplicación muy práctica también, muy práctica, usted lo puede llevar a la práctica en muchas cosas. Piense que, ¿por qué le digo que esta parábola te transmite un principio? Pero que es un principio que debe ser entendido de forma correcta, porque los que lo están aplicando allí son hombres que no tenían a Dios, incrédulos, pero le está funcionando, le funciona, le funcionó al mayordomo. Entonces, es un principio que se puede usar para el bien y se puede usar para el mal. Satanás usa ese mismo principio, hermano. Satanás, muchos de los planes que ejecuta en este mundo los planea desde mucho antes y comienza a trabajar desde mucho antes para que pase lo que va a pasar hoy en día. Hoy en día en la iglesia hay un despertar y la gente está diciendo, hermano, que Satanás está tratando de destruir la familia, que Satanás está haciendo esto y aquello, que lo que está haciendo en la educación, que lo que está... Pero ahorita es que estamos despertando, hermano, pero Satanás tiene muchísimas décadas trabajando en eso. Muchísimas. Trabajando en pro de destruir la familia. Pero nosotros estamos reaccionando ahorita a lo que él ya viene haciendo desde hace mucho tiempo. Ahora, Jesús dice esto como una crítica constructiva, no destructiva hacia su pueblo y hacia nosotros, ¿sí? Y eso lo podemos ver en otros lugares de la palabra. Por ejemplo, si usted abre el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesús, ¿cómo comienza? Hablando de 7 iglesias, sus iglesias. Iglesias que le reconocen que tenían algo bueno, pero que también tenían ¿qué? Cosas que no estaban bien y que ellos tenían que arreglar. Entonces, Jesús en cierta forma está haciendo algo así con los discípulos, le está diciendo, oye, pónganse las pilas. ¿Por qué? Porque los hijos
nosotros tenemos que tratar de ser más entendidos en los tiempos y en lo que debemos hacer. No reactivos, porque ese ha sido el gran problema. En cierta forma, la iglesia de Cristo siempre ha sido reactiva a los tiempos, a lo que está pasando. Cuando empiezan a pasar las cosas es que empezamos a reaccionar, cuando deberíamos poder ver a futuro lo que va a pasar. ¿Sí? No es el único lugar donde yo veo esto en la palabra. Miren, si usted se va al libro de Crónicas, el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 12, usted va a encontrar algo bien interesante allí. Crónicas, capítulo 12, verso 23, no me equivoco. No, déjame buscar en mis notas acá. Crónicas, verso 23. Verso 23. No, disculpe. Crónicas, verso 12, verso 32. 12, 32. Verso 12, verso 32. Dice así. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ahora, resulta que pasa, cuando usted lee ese capítulo de Crónicas, usted se da cuenta que trata sobre el ejército de David. Y más específico, se viene haciendo como un conteo de cuáles eran las tribus y las familias que componían ese ejército. Y si usted se da cuenta, de tal tribu había tantos, 20.000, y de la otra tribu tantos, y por cada tribu se decía algo bueno. Pero cuando llegan a esta gente de Isaacar, dice que habían 200 que eran entendidos ¿qué? En los tiempos y en lo que Israel tenía que hacer. De hecho, sus hermanos los seguían. Es bien interesante porque esto no es algo nuevo, es algo que se tenía que hacer, era necesario que ellos estuvieran ahí. Pero es algo bien interesante que yo veo, cuando usted piensa ese capítulo, usted se da cuenta que los conteos son así. De tal tribu había 20.000, de los otros 4.000, de los otros 200.000, pero cuando llegan a la tribu de Isaacar solamente había 200. 200. Léalo bien con detenimiento, se da cuenta, solo había 200. O sea que era muy específico. Eso de entender los tiempos y lo que debían hacer, eran muy pocos los que lo podían hacer, pero estaban dentro del pueblo de Dios. Estaban dentro del pueblo de Dios y el pueblo de Dios los reconocía. Entonces, no es el único lugar donde usted lo va a encontrar. Usted lo puede encontrar también en Mateo 24, 32, Mateo 24. Dice así. Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano es ¿qué? Está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Este verso se está refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, date cuenta de las cosas. Y él dice algo tan sencillo, una idea tan simple. Cuando tú veas que la higuera está floreando, que está brotando sus hojas, ya tú sabes que entonces el verano está cerca. Te lo pongo en términos venezolanos. Cuando usted comienza a escuchar las chicharras que suenan, ¿qué sabe que viene? Viene el invierno, ¿verdad? Viene el invierno. Miren, en este mundo no esperan el regreso de Jesús. Ellos no lo esperan. Por eso es que para ellos sí lo va a agarrar frebaza. Pero para usted y para mí, nosotros sí sabemos para dónde va la historia. Y que Él va a regresar de nuevo. Y aunque realmente nadie sabe el día y la hora exacta, si en algún momento usted llega a ver a una persona que le viene a decir el día y la hora exacta, diga, eso es una falsa doctrina. De una lo puede batear, sin pensarlo mucho, no se preocupe. Pero lo que sí sabemos es que los hijos de Dios vamos viendo los tiempos y lo que va sucediendo y te vas dando cuenta, te está acercando la venida. Eso sí lo podemos hacer, eso sí lo podemos entender. Y eso es lo que Jesús nos está dando a entender. Mira a tu alrededor y date cuenta en el tiempo que tú estás. Un versículo más, Eclesiastes 8, capítulo 5, verso 7. El que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio.
Porque para todo lo que quisieras hay tiempo y hay un juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Pero eso es para el mundo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Para nosotros es totalmente diferente. Nosotros sí sabemos para dónde va la historia. Y esa es una ventaja que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo que Jesús está diciendo es lamentablemente una crítica constructiva a su pueblo. Y esto no es cosa extraña. Por ejemplo, cuando usted va al libro de Apocalipsis, se va a encontrar el caso de las 7 iglesias, como Jesús le dice a cada una de ellas, su fortaleza y su debilidad. Les está haciendo un llamado de atención. Ahora, ¿por qué el principio de tiempo y acción importa para nosotros y cuál es su aplicación? Aquí sí es donde quiero que usted lo tenga. Hay una aplicación personal como discípulo y hay una aplicación colectiva de nosotros como iglesia. ¿Sí? La aplicación personal, y antes de ir a esa parte de la aplicación personal, quiero que usted vea algo bien importante. Los hijos, ¿quién le dije que son los hijos de este siglo? Los incrédulos, los que no han creído en Dios. Ellos son los hijos de este siglo. Los hijos de este siglo usan este principio para su propio beneficio, para poder, para fama, para crear más dinero. Ellos lo usan para sí mismos. Ellos entienden que deben hacer acciones hoy para poder afectar el día de mañana y deben ser capaces de entender cómo se están moviendo los tiempos. Ellos lo entienden perfectamente, pero ellos lo usan para sí. Pero cuando usted lee el resto de la parábola, la explicación de Jesús, Jesús nos está diciendo a nosotros que nosotros no lo usamos para eso, que nosotros lo usamos para algo mucho más importante. Lo usamos mirando la eternidad. Por eso Jesús dice que no hagas tesoros aquí en la tierra, sino ¿en dónde? Tesoros en el cielo. Vamos a leer. ¿Dónde quedamos? Quedamos en Lucas 16. Vamos de nuevo a Lucas 16 para continuar leyendo lo que Jesús habla aquí. Lucas 16. Me da un momento mientras que yo lo ubico. Lucas 16. Lucas 16 y quedamos en el verso 9. Sigo. Dice Jesús: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjense lo que dice el 9, dice: y yo os digo, gana amigos por medio de las riquezas injustas. Esta parte de la riqueza injusta, hermano, les soy sincero, pero lo he hablado con hermanos, lo he preguntado, busco comentarios para tratar de entender. He escuchado toda la explicación que ustedes quieren imaginar, de verdad. Le voy a decir lo que yo, mi opinión, pienso son las riquezas injustas. Yo entiendo que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Incluso, no solo para los creyentes eso aplica, es para también el mundo, porque la Biblia deja muy claro que todo lo que existe en la tierra y lo que en él habitan le pertenecen a Él. Así que Él es el dueño de todas las cosas. Así que en esencia y desde el punto de vista práctico, todo lo que usted tiene no es suyo realmente, le pertenece a Dios. Lo hizo y lo creó Él. Cuando muchos lo que hicimos fue transformarlo, si acaso. Un celular, Dios no hizo los celulares, nos dio la sabiduría para hacerlo. Pero los elementos y lo que está allí, al fin de cuentas, proviene de Él. Entonces todo es de Él. Esa es mi interpretación de qué son las riquezas injustas. Tal vez hayan otras mejores interpretaciones, pero yo lo entiendo así. Pero el punto no es ese. El punto es que le está diciendo a los discípulos: toma lo que tú tienes, los bienes que tú tienes, y úsalo. ¿Para qué? Y yo os digo que hagan amigos por medio de esas riquezas, para que cuando estas os falten, los reciban en las moradas eternas. ¿Por qué? Porque hacia donde nosotros vamos, hacia la eternidad, no te vas a llevar nada de eso. El carro, la casa bonita, todas esas cosas no van a pasar hacia allá. Sin embargo, lo que nos está transmitiendo Jesús aquí es que puedes usar esas riquezas hoy en día acá
y eso sí va a afectar en la eternidad. ¿Y qué haces con ella? Ganas amigos. Cada vez que usted usa sus recursos para la expansión del Evangelio, para la predicación de la palabra, usted está ganando amigos. Usted está ganando almas para Cristo. Esas almas sí llegan a la eternidad. Esas almas sí llegan a la eternidad. Por eso es que entonces, como nosotros usamos nuestros bienes y lo que nosotros tenemos en pro del propósito de Dios, eso sí realmente impacta en el tiempo futuro. No les estoy diciendo con esto de que está mal tener una casa bonita, tener un carro bonito. Eso no está mal, no hay ningún problema con eso. Pero si solamente tú piensas en eso, en esta altura de tu vida, tú estás pensando como los hombres terrenales, que piensan en eso. La ventaja que nosotros deberíamos tener es que, aunque podemos pensar en eso en este tiempo, nosotros también tenemos una mirada apuntando a algo mucho más lejano. La eternidad. Que al fin de cuentas va a ser. Porque ¿cuánto tiempo puede usted durar aquí en la tierra? 80 años, 100 años. 100 años disfrutando de todas esas cosas. Bueno, es bastante. Pero la eternidad, ¿cuánto tiempo dura? Muchísimo más. Entonces, ¿te conviene más hacer don de riqueza? ¿Aquí o allá? Allá. Definitivamente aquí y allá te sale mejor hacerlo. Eso no quiere decir que entonces a ti se te va a olvidar y no, hermano, ya yo no trabajo más aquí en la tierra. Eso es una mala teología, hermano. Y es allí donde yo quisiera hacer el énfasis de que la iglesia, en cierta forma, muchas veces no hemos manejado bien eso, ¿sabe? No hemos entendido esos principios de Dios. Es importante que usted trabaje, que usted se esfuerce, que le pueda dar una buena calidad de vida a sus hijos y a su familia. Eso importa, a Dios le importa, pero eso no es lo fundamental. Entonces, de alguna manera, aunque puedes hacer eso aquí en la tierra, siempre debes ir apuntando a algo mucho más importante que eso. Ese es el punto. Y ese es el punto donde muchas veces la iglesia ha fallado. Cuando estoy diciendo la iglesia, no estoy hablando de la iglesia Salem, de la iglesia local, no. Yo estoy hablando de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Estoy hablando en ese sentido, del cuerpo de Cristo. Aquí es donde hemos fallado en muchas ocasiones. Le doy un ejemplo muy práctico, hermano. Mire, hace muchos años atrás, cuando hubo el apogeo del evangelismo en Venezuela y cuando se entendió más el evangelio, una de las enseñanzas que había y la más fuerte que se usaba en la campaña era que Cristo ya venía. Cristo ya venía, era inminente su venida. Y es verdad, la Biblia lo dice, Cristo viene pronto. Yo lo estoy esperando. Yo estoy trabajando por esa venida. Pero ¿sabe qué? En ese tiempo se comenzó a dar algo que no era cosa nueva, porque también le pasó a los tesalonicenses, que entonces comenzaron a decir, bueno, como ya Cristo viene, ¿para qué yo voy a mandar a mi hijo a la universidad? No lo mandes, ya Cristo viene, hermano. Ya Cristo viene, no lo mandes. ¿Y qué pasó con eso? ¿Ha anulado la promesa de que Cristo viene pronto? No, en ninguna manera. Pero lo cierto es, yo le doy gracias a Dios, hermano, porque a veces uno aprende de hombres de Dios cosas tan interesantes. Uno de los hombres de Dios que más ha impactado mi vida por su enseñanza ha sido el hermano Abraham Galinde. Yo creo que ustedes lo habían escuchado aquí, ¿verdad? El pastor Galinde de Apure. Bueno, a mí me encantaba mucho cómo predicaba ese pastor. Y siempre, nunca se me olvida, en una ocasión, cuando él habló acerca de este tema, de cómo nosotros deberíamos manejar esa teología. Él decía que el creyente debe vivir todos los días como que Cristo viene esta noche, de forma inminente. Debe vivir de esa manera, en santidad, cuidándose, siempre en esa permanencia en el Señor. Pero debe planificarse como que Cristo viene dentro de muchos años. Y entender eso, hermano, a mí me ayudó muchísimo a entenderlo así. Yo vivo esperando su venida pronto, pero ¿sabe que yo me planifico? Y más allá de que venga antes, que yo cumpla los planes que yo planifique, ¿qué importa? ¿Qué importa? Pero ese es el detalle. No haber entendido en ese tiempo pasado eso, hermano, trajo como consecuencia que la iglesia tuviera muchísimos atrasos. Y muchos jóvenes e hijos que tal vez tenían sueños de ir a la universidad no fueron porque sus padres a que no les enseñó bien y le dijeron, no vayan a la universidad porque ellos me van a confundir. Ese es un problema. Y como ese ejemplo ha pasado muchísimas veces, ha pasado a través de la historia de que no hemos entendido los tiempos, no vemos hacia dónde se mueven las cosas y se cometen errores. Y eso trae atraso a la iglesia. Un ejemplo más para que usted lo pueda ver. Por ejemplo, cuando se comenzó a enseñar acerca del
Que resultó que entonces el hermano Gigi Ávila, años después, pudo darse a entender y comprender de que ese medio de comunicación era importante. De hecho, la primera televisora cristiana en Latinoamérica fue Gigi Ávila que la abrió. Pero lo vino a entender después, gracias a Dios. Pero durante muchísimos años, entonces, el cuerpo de Cristo veía el televisor como que no, eso es del diablo. Vamos a ponerlo a un lado. Ese es muy mal uso de la tecnología, hermano. Porque si se hubiera entendido que esa era sencillamente una herramienta, entonces se podía usar de una forma más eficiente. ¿Para qué? Para la predicación del Evangelio. ¿Qué tiempo se entendió? Hoy en día usted lo entiende, pero yo quiero que usted sepa que hubo un tiempo en que no lo veían así. Ese era el cajón del diablo. Sabía que tenía los leyes. Entonces, ¿cómo nosotros reaccionamos a los avances en el mundo hoy en día? Es sumamente importante para la iglesia. Ya con esto termino, mi amado hermano. Miren, el mundo va a cambiar. Este mundo está cambiando. Yo no necesito ser un profeta para saber lo que está. Yo solamente necesito ver en la palabra de Dios que el mundo está pasando por una serie de situaciones que va a cambiar, que la estructura política, que la estructura social va a cambiar de forma muy radical. Y se lo digo con toda seguridad, no va a pasar dentro de 10 años, 20 años, no, va a pasar en los próximos años, dentro de 2, 3 años. Mire, ¿sabe por qué yo lo sé? Se lo voy a mostrar con la escritura. Porque la palabra de Dios es la que nos permite darnos cuenta de esa realidad. Yo le voy a pedir que usted vaya hasta Génesis capítulo 11 del 1 al 4. Vamos a leer ahí, ya con eso estoy terminando. Bien, es la torre de Babel. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando saliendo de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagámonos ladrillo y cosámonos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Sabes qué me enseña a mí esto? Que cada vez que hay un avance significativo tecnológico en la historia de la humanidad, el hombre piensa que puede ser Dios. Porque, aunque usted no lo crea, eso fue un avance tecnológico. Que ellos descubrieran que podían usar los ladrillos en vez de otro material y que podían edificar a través de ellos se dieron cuenta, podemos hacer torres mucho más grandes. No tenemos que expandirnos. Y eso, se sintieron empoderados y dijeron: hagámonos un gran nombre. Podemos ser como Dios. ¿Para qué le vamos a hacer caso a Dios? Ahora yo le pregunto, usted que está viendo las noticias hoy en día, ¿qué avance científico cree usted que está marcando la pauta hoy en día? ¿Cuál? Ayúdenme. ¿Cuál? Inteligencia artificial. Mano, la inteligencia artificial va a afectar a la humanidad tanto como lo hizo en ese momento ese descubrimiento tecnológico, inclusive más. Cada vez que hay esos avances, la estructura social cambia, la política cambia, la forma en la que nos relacionamos cambia totalmente. Entonces no necesito ser un profeta para saber de que eso es lo que va a pasar probablemente, porque es un hecho que eso va a ser algo que se va a desarrollar en el tiempo, y si usted y yo no somos entendidos en eso, nos va a pasar lo mismo que nos pasó anteriormente. O reaccionamos donde lo satanizamos, tomamos una posición donde satanizamos eso y decimos: no, eso es del diablo, o sencillamente nos quedamos atrasados en el asunto y lo empezamos a usar muy tarde. Entonces hay que verlo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no es más que una herramienta, como el internet, como los grandes avances científicos que han habido. No es más que una herramienta. La puedes usar para el bien, la puedes usar para el mal. Para nosotros, obviamente, debería ser para usarla para el bien. Yo quisiera leerle un poco algo que yo
En el futuro inminente, Gates vislumbra una inteligencia artificial que transformará radicalmente dos pilares de la sociedad, la educación y la medicina. Imagina tutores digitales que no solo enseñan, sino que también motivan, detectan puntos débiles y personalizan el aprendizaje en tiempo real. Ya no hablamos de un aula del siglo XX con pizarras digitales, sino de una pedagogía algorítmica que podría hacer desaparecer la figura del maestro tal como lo conocemos. Pero donde Gates ve un impacto inmediato, tal vez más revolucionario, es en la medicina. La inteligencia artificial afirma que podrá superar a los médicos en diagnósticos complejos al integrar información genética, síntomas, base de datos clínicos y publicaciones científicas a una velocidad sobrehumana. Esto está escrito en una revista de National Geographic. Esto fue una entrevista que le hizo National Geographic a Bill Gates. ¿Por qué yo estoy prestando la atención? Porque Jesús me está diciendo que los hijos de este siglo muchas veces son mejores que nosotros para interpretar lo que se viene. Y ya él sabe lo que se viene. Y se está preparando. Y le aseguro que no se está preparando no para bien. Se está preparando para mantenerse en la vanguardia, para mantenerse en poder, porque ellos piensan para sí. Pero nosotros deberíamos también estar pensando cómo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a manejar esa situación? Fíjense lo que está diciendo. Es muy posible que en la próxima década ya no sea necesario los médicos como ustedes y yo lo entendemos, porque la inteligencia artificial va a ser mucho más eficiente para eso. Y les soy sincero, probablemente sí lo va a hacer. Yo la uso y me doy cuenta, es tremendo el avance que te da. Los profesores, el día de mañana puede que no sean profesores de carne y hueso lo que estén enseñando a sus hijos. Tal vez va a ser la inteligencia artificial. Entonces, vuelvo de nuevo. ¿Cuál va a ser la reacción de nosotros para cuando llegue ese momento? ¿Lo satanizamos? ¿O tal vez buscamos la manera de entenderlo? Entonces, hermanos, el llamado de atención es eso. Necesitamos entender los tiempos y tomar las acciones necesarias. Este principio, hermano, es un principio que hasta cierto punto es sentido de común. El mundo lo entiende y lo aplica. ¿Cuánto más nosotros deberíamos entenderlo? De que hoy en día debemos ir pensando siempre en futuro, planificarnos en futuro. Deberíamos tener planes. Miren, la iglesia de Cristo, hermano, debería tener planes pensando a 10 años, 15 años. Hermano, pero Cristo viene, claro que sí, pero planificamos pensando, porque mientras estamos aquí, nosotros tenemos una tarea que hacer, y es la predicación del Evangelio, es hacer discípulos. Eso es Mateo 28. Eso es lo que supone que nosotros tenemos que hacer mientras estamos aquí. Entonces nos planificamos en pro de eso, y pensamos en pro de eso. Pero para hacerlo bien, necesitamos entender ¿qué? Los tiempos y lo que hay que hacer.